a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es una pregunta que muchísimas personas tienen. Una y otra vez me la hacen a mí en consulta y creo que es algo que tal vez a todos nos ha cruzado la cabeza y es como, ¿por qué somos como somos, verdad? ¿Por qué actuamos como actuamos? Porque a veces tenemos ciertos patrones o ciertas cosas que hacemos y de dónde vienen. Entonces, bueno, antes de empezar con el tema, hoy tenemos a nuestra invitada especial, María Laura Hernández. Entonces, María Laura, te doy un espacio para que te presentes con todos y todas. Súper, muchas gracias. Mi nombre es María Laura Hernández, yo soy psicóloga, me enfoco en trabajo en población de niñez y adolescencia. Tengo una maestría en neuropsicología clínica y del desarrollo. Soy también psicopedagoga, pero en realidad dedico la mayor parte de mi tiempo a hacer clínica con niños y con adolescentes. Y bueno, estamos aquí para hablar un poquito, ¿verdad? Esa pregunta que vos hiciste de qué es lo que pasa, ¿verdad? A nivel psicológico desde la infancia que hace que seamos las personas que somos hoy en día. Exacto, exacto. Y lo que te quería decir, así como con lo que quería empezar, era que vos nos explicaras un poco desde tu conocimiento por qué es tan crucial trabajar la salud mental desde la infancia. Claro. Bueno, vamos a ver, nosotros, si en algún momento tenés alguna pregunta, lo que sea me preguntas, porque a veces me emociono mucho, empiezo a hablar, entonces me decís. Dale. Vamos a ver, somos un producto, ¿verdad? De todas nuestras experiencias como a lo largo de la vida. A mí me gusta, cuando estoy trabajando con los chicos en consulta, a veces hasta hacemos como que armamos una torre, ¿verdad? Entonces, con tucos, con legos, con blocks. Entonces, nosotros vamos armando, ¿verdad? A raíz de nuestras diferentes experiencias, relaciones, todo lo que vayamos haciendo, ¿verdad? La persona que somos. Lo que pasa en la infancia y lo bonito ¿verdad? Lo importante de esta etapa de desarrollo es que es donde se forman, digamos, los cimientos de la salud mental. Entonces, todas las herramientas que nosotros adquirimos en este momento de la vida son las que vamos a seguir usando a lo largo de nuestra vida, digamos, la forma en que nosotros empezamos o aprendemos a relacionarnos con las personas cuando somos pequeñitos, empezando, digamos, con nuestras primeras figuras que son nuestros papás, ¿verdad? Sobre todo la mamá, es la forma en la que seguimos relacionándonos a lo largo de nuestra vida. A nivel, por ejemplo, neurológico, hay un boom de crecimiento o de conexiones neuronales, ¿verdad? Entonces es una época que podemos aprovechar muchísimo para aprender. Y es una época donde, que a mí me gusta más que todo pensarla como de oportunidad, ¿verdad? O sea, es cuando nosotros tenemos el chance para aprender un montón como de estas herramientas que ponemos en práctica luego, ¿verdad? Y qué es lo que pasa con nosotros un poco más grandes. A veces tenemos patrones de comportamiento o que son como más inadecuados o que nos generan a veces malestar. Y a veces decimos, bueno, si lo hubiéramos tal vez trabajado o sabido un poco antes, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer. Claro, total. Y sí, yo creo que, a ver, como que muchas personas nos damos cuenta de estos patrones de conducta hasta que ya estamos adultos o adultas y decimos, bueno, estas estrategias de afrontamiento no me están funcionando. Exacto. Como decís vos, me están generando mucho malestar o me está saliendo el tiro por la culata, ¿verdad? Como que quiero que me ayuden, pero al final termino en un lío muchísimo peor de lo que estaba. Entonces, bueno, vayamos como por partes. Primero, cuando vos decís como las bases o los cimientos de la salud mental, ¿a qué te referís exactamente? O sea, ¿qué está pasando en la infancia cuando estamos chiquititos y chiquititas, ¿verdad? Que se están comenzando a formar las bases de nuestra salud mental en la adultez. Ok, súper. Lo que pasa, digamos, cuando somos pequeñitos, en realidad desde que nacemos, ¿verdad? Al puro principio cuando hablamos de desarrollo, ¿verdad? Vámonos un poquito para atrás. Hablamos hasta desde el momento de la gestación, ¿verdad? Hasta que morimos. Y ahí hay diferentes, digamos, etapas y un montón de cosas como que pasan en las diferentes etapas. Cuando hablamos específicamente en la infancia y porque ahí es donde se dan muchos de estos cimientos de salud mental, es porque cuando nacemos nosotros somos completamente casi que indefensos, ¿verdad? Un bebé nace y necesita del otro para sobrevivir, ¿verdad? Físicamente, un bebé humano. emocionalmente, un bebé humano, ajá.
Sí, de hecho hay un término que se llama exterogestación, que dice que los bebés humanos necesitamos todavía un periodo después del nacimiento, alrededor como de otros 9 meses, súper pegados a nuestra mamá y como, ¿verdad? En este momento como de satisfacción pura, para poder nosotros terminar de gestarnos, digamos, afuera del vientre materno. Entonces es clave. ¿Por qué? Porque nacemos con esta necesidad y dependiendo de la forma en que se satisfagan nuestras necesidades en ese primer momento, ¿verdad? Es como nosotros empezamos a desarrollar todo este psiquismo que después, ¿verdad? Seguimos como que sigue siendo parte de nuestra vida. Cuando decís necesidades, ¿a qué te referís? O sea, necesidades como de alimentación. De todo. ¿Qué es de todo? Sí, entonces, por ejemplo, desde las necesidades físicas, ¿verdad? Como cuando un bebé llora, por ejemplo, ¿verdad? Que lo que está haciendo un bebé cuando llora es comunicando una necesidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el bebé en ese momento no sabe cuál es la necesidad, ¿verdad? El bebé siente algún disconfort ahí y lo que hace es que llora, entonces depende completamente de esta otra persona externa para que satisfaga esa necesidad. Entonces el bebé llora, llega esta persona externa, no sabe qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque muchas veces también para el adulto es como súper angustiante que estás comunicándome a este bebé. Entonces puede ser, por ejemplo, frío, hambre, sueño, ¿verdad? Cualquier necesidad física, que me cambien el pañal, ¿verdad? Cualquier necesidad fisiológica. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenemos un montón de necesidades y empezamos a presentar un montón de necesidades emocionales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? A veces también el bebé quiere, por ejemplo, estar cerquita de la mamá. A veces quiere, es súper importante en ese principio, digamos, en esos primeros meses, se dice que el juguete favorito, lo que los bebés prefieren en ese momento, es la cara de la mamá, que les hablen. De hecho, hay un dato súper interesante que es que los bebés, cuando nacen, la visión es una de las últimas cosas que se desarrolla, ¿verdad? Ellos ven súper borrosos. Y ellos ven bien desde que la mamá, digamos, como que coloca al bebé en el pecho, a esa distancia. Sí. ¿Por qué? Porque lo que escuchan es su voz, sienten su olor, ¿verdad? Hay un tema mucho donde se desarrolla como el tacto, entonces hacer masajitos o como, ¿verdad? Pegárselo mucho, que sienta latido del corazón. Claro. Todo eso, todas esas cosas estamos supliendo las necesidades emocionales del bebé, además de las físicas. Como de seguridad. De seguridad. De que el bebé se sienta seguro. Ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a desarrollar esa primera relación de forma segura, como decís vos? De hecho, hay un término que se llama apego seguro, ¿verdad? Que es bastante conocido y lo que hacemos es que esa persona que suple esas necesidades, ¿verdad? Puede ayudarnos a desarrollar, es esa primera relación en la que desarrollamos ese apego seguro, ¿verdad? Entonces, a mí me da, cuando yo entiendo, ¿verdad? En mi desarrollo socioemocional, que esa persona está ahí para mí, que me da seguridad, yo empiezo a aprender que estoy en un ambiente seguro, que mis necesidades se satisfacen, ¿verdad? Me da como a mí, me devuelve a mí un poquito de esa seguridad. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Cuando no se da eso. Cuando, por ejemplo, vivimos o vemos bebés que viven en situaciones adversas, o cuando a veces, por ejemplo, vemos que los bebés los dejamos llorar, o como, o a veces la gente dice mucho, por ejemplo, como, ay, el bebé está manipulando, o, sí, ¿verdad? Y eso es típico. Ajá. Déjelo llorar, está manipulando. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? El bebé no tiene la capacidad cognitiva en ese momento para querer manipular a una persona. El bebé simplemente... Para poder. El bebé simplemente, ¿verdad? Tiene necesidades y las comunica y quiere que se satisfagan. O sea, es esa relación, ¿verdad? Pero ahí se empieza como a desarrollar todo esto que nos empieza a convertir, ¿verdad? En seres, ya sea nosotros como individuos, como seres sociales también. Porque entonces esa primera relación, por ejemplo, si a mí me dieron seguridad, si yo sé que mi mamá vino cuando yo lloraba, si yo sé, ¿verdad? Como que me cambian el pañal cuando necesito, si yo sé si necesito tal vez más cariñito, me pegan al pecho, ¿verdad? Ese es un bebé eventualmente, ¿verdad? Que después empieza a atravesar las diferentes etapas con más seguridad. Entonces por ahí digamos la importancia como del cimiento, es como que ponemos como un cemento sólido para seguir construyendo, ¿verdad? Y armando esa torre que les hablé al principio con diferentes experiencias, pero con un suelo digamos como más estable. Ajá.
Ok. ¿verdad? Entonces, a ver, porque creo que fue como un chorro de información Sí. súper fuerte y súper intenso. Sí. Entonces, todo eso que decís es súper cierto, ¿verdad? Y yo creo que eso le da muchísima claridad a las personas. A ver, no necesariamente tenemos que como entender esto a profundidad. A ver, como que yo a mis pacientes les digo, a ver, como que no tenemos que entender a profundidad el porqué de cómo sos o el porqué de las cosas que sucedieron, ¿verdad? Porque eso muchas veces es nada más irse como en un hueco infinito hacia A veces abajo. hasta más angustiante, más bien, ¿verdad? Como necesito Exacto. entender. Entonces, eso que vos decís, digamos, puede generar mucha validación, mucha tranquilidad, entender como, ok, ¿verdad? Como que yo tal vez si tuve como este planché de concreto, como decís Exacto. vos, o tal vez no tanto, Exacto. ¿verdad? Y por eso entonces me cuestan algunas cosas más que a otras personas. Exactamente. Porque a veces, y a ver, yo como usuaria de la psicología, ¿verdad? Muchas veces, antes de graduarme, mientras estaba en la U, yo sentía como que muchas de las cosas que a mí me pasaban o que muchos patrones de conducta que yo tenía eran mae, o sea, soy una persona problemática, o sea, como que no entiendo por qué hago esto si sé que me va a hacer daño, o no entiendo por qué como que me autosaboteo con estas cosas o estas estrategias que tengo, ¿verdad? Son como que me autosabotean un montón. Y cuando eventualmente yo llegué, ¿verdad? A la parte de desarrollo y toda la cosa, y como que vimos esto que vos acabas de explicar, como que algo en mí, a ver, nada se solucionó, ¿verdad? Porque entender esto no soluciona nada. No. Pero fue muy validante el poder decir, ok, Sí. o sea, no estoy loca, no estoy rota, no estoy mal. Sí. Simplemente se dieron, como decís vos, ciertas condiciones adversas en mi niñez que no permitieron que mi planché de concreto fuera totalmente sólido, ¿verdad? Entonces, como recapitulando lo que acabas de decir, cuando estamos bebés y nuestra mamá o nuestra principal figura de apego logra satisfacer nuestras necesidades, en su mayoría, tanto emocionales como físicas, logramos desarrollar este planché. Ahora, ¿qué pasa si nuestra mamá o nuestra principal figura de apego no logra satisfacer todo esto? O sea, ¿qué es lo que sucede en el chiquito? Ok, muchas veces lo que pasa, y bueno, súper interesante. Por ejemplo, si un bebé está acostumbrado como a llorar o digamos vive en una situación de pobreza extrema o verdad que los papás tal vez no puedan estar o hay millones de situaciones. Sí, negligencia emocional, demasiado, negligencia física, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Exacto. Como decís vos, digamos que los papás tenían que salir a trabajar los dos, entonces dejaban al chiquito, digamos, con la tele, por ejemplo, o con la vecina. Sí, ¿verdad? Entonces como que todo eso, son situaciones adversas. Genera estrés en el cerebro del bebé. Entonces el bebé aprende a básicamente vivir con estrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y me imagino que tal vez lo has abordado en otras conversaciones, pero el bebé, o sea, se libera cortisol, ¿verdad? Que es la hormona del estrés. El bebé aprende que si yo lloro o si yo tengo una necesidad, no necesariamente se me va a satisfacer, ¿verdad? Entonces es como aprendo que tal vez no aprendo como esa seguridad que necesito para seguir en la vida. Y ahora bien, ahora que dijiste, ¿verdad? Como que no solo se da en ese primer momento es crucial, pero vienen también conforme el bebé se va desarrollando, otro montón de experiencias que también pueden ser creadoras de estrés o también de seguridad. Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta y eso es una cosa que cuando empezamos a entender todo este desarrollo a veces nos hacemos, que es que, bueno, si yo entiendo esto, ¿verdad? Ya no hay nada que puedo hacer, o como ya no se dieron estas situaciones, o como ya no se dio, ¿verdad? Ya yo soy así, o ya, ¿verdad? No me dieron esto, o no me tal, o no, entonces, y no, más bien a mí me gusta mucho trabajar con esta población porque, ¿verdad? Esa torre que estamos armando, desde la conciencia, ¿verdad? Especialmente en consulta, en terapia, es lo que nos damos cuenta, o este descubrimiento que vos hiciste, ¿verdad? Con respecto a tu propia vida, desde la conciencia tomamos decisiones diferentes. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que yo he estado recurriendo a este tipo de estrategias de afrontamiento contra una situación adversa,
porque es la forma en la que he aprendido por mis circunstancias, por mi contexto, por las razones que sea, ¿verdad? No significa que así tenga que ser. Entonces, si yo me doy cuenta que eso me está generando cierto malestar, yo lo puedo cambiar. Sí, exacto. Creo que como que lo que estás diciendo es que no es algo estático, Exacto. ¿verdad? O sea, como que por más de que lleguemos a la adultez y nos demos cuenta como, ups, tal vez tengo un apego inseguro o desarrollé un apego inseguro porque las situaciones de mi vida fueron A, B, C, D, ¿verdad? No necesariamente voy a actuar así o ya esto es como mi sentencia, ¿verdad? Exactamente. Podemos trabajarlo y el apego se trabaja 100%. Exacto. Y pasa también mucho en la infancia, por ejemplo, que, ¿verdad? Saliéndonos un poquito como de ese primer momento cuando somos muy bebés, ¿verdad? Cuando empezamos también a relacionarnos con nuestros pares cuando somos pequeñitos, cuando empezamos, ahí empieza también otro tema que es crucial, ¿verdad? Hablando de todo esto, que es la gestión de las emociones, ¿verdad? Que, digamos, yo lo he estado pensando mucho últimamente, ¿verdad? A veces uno ve noticias y pasa algo y a veces a mí como que se me rompe un poquito el corazón. Yo digo, estamos tan desconectados con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es súper común ver, el otro día también estaba en la oficina y se abrió la aguja no se abrió la aguja para que la persona saliera, entonces todo el mundo se hizo una fila, ¿verdad? Y no fue culpa de la persona, no se estaba abriendo la aguja y todo el mundo estaba enojadísimo y todo el mundo, ¿verdad? Y yo pensé, wow, que tan poco como en contacto estamos nosotros adultos con nuestras emociones, y también son procesos claves de trabajar en infancia y adolescencia, ¿verdad? Son momentos en que si nosotros nos ponemos a pensar, no siempre se nos validaba cómo nos sentimos, no siempre sabíamos nombrar qué era lo que sentíamos, no siempre sabíamos qué era lo que nos estaba pasando, cuáles eran estrategias que teníamos para afrontar o para manejar esa emoción específica, ¿verdad? Sí. Entonces, algo que también como que trabajo mucho, todo este tema de la gestión emocional, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo se ve esa emoción en mí? ¿Cuáles son como los triggers, ¿verdad? O las cosas que a mí me hacen que me sienta más enojada, más triste, más la que sea, la emoción que sea. Y cuáles son las estrategias, mis estrategias, cuál es la forma en la que yo lo manejo, cuál es la forma en la que yo, ¿verdad? Y es un aprendizaje al fin y al cabo. Sí. Y 100%. la infancia es como un laboratorio para hacerlo, ¿verdad? Es como un momento donde aprendemos de todo esto y tenemos de nuevo la oportunidad de aprender. Nos vamos a equivocar, nadie espera que todos los chiquitos se porten perfectos siempre, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Que también me trae otro tema importante que yo creo que es, ¿verdad? Cuando ya estamos todavía un poquito más grandes en escuela y hasta colegio, ¿verdad? Que es todo el como sistema educativo. Y yo creo que para contestar un poquito toda esta pregunta de por qué soy como soy, porque, ¿verdad? Muchas veces las expectativas que tiene la sociedad, incluido el sistema educativo, a las personas, ¿verdad? Niños, adolescentes, no necesariamente no es que no sean realistas, no necesariamente concuerdan, ¿verdad? Con todo lo que nos dice, digamos, la neurociencia ahora. Exacto. ¿Verdad? Que me tengo que quedar sentada en una clase 7,000 horas, que no puedo tener emociones, no puedo expresarlas, no puedo... Sí, totalmente. ¿verdad? Sí, totalmente, ¿verdad? Como que no se acopla, el sistema educativo no se acopla a lo que es el cerebro de una niña o un niño, o sea, como que... Exacto. Y por eso es que también, pero eso es otro tema, ¿verdad? Por eso es que también está tan sobrediagnosticado el déficit atencional, por eso es que están tan sobremedicados los chiquitos hoy en día con Ritalina. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, podríamos hablar full de solo ese tema. Exacto. Ahora, eso que decís de la regulación emocional me parece súper importante porque creo que eso es una de las razones más comunes por las que las personas llegan a consulta. Claro. Bueno, yo sé que vos trabajas con población infantil y adolescente, yo sí trabajo con población adulta, ¿verdad? Y como que yo sí veo que o sea, demasiados motivos de consulta, ¿verdad? Es como tengo demasiada ansiedad y no puedo dormir, me sudan las manos, tengo náuseas, me da mal de panza, etcétera, etcétera. O me enojo al punto que he roto mis cosas, he roto mi computadora, le rompí el celular a mi novia. O sea, como que, ¿verdad? Como que llegan, el motivo de consulta muchas veces es, o sea, necesito aprender a regular mis emociones.
Y eso es súper importante y yo creo que, a ver, aquí todos tenemos como que también tenernos compasión. Sí. Porque no sé si vos estás de acuerdo, pero yo un poco como que lo que me he dado cuenta conforme me voy haciendo más grande es que somos como la primera generación o de las primeras generaciones que tienen acceso tan globalizado a información. Sí. Y tenemos como la capacidad de entonces, ¿verdad?, entender como un poquito más globalmente qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Vos y yo que somos psicólogas, o sea, todavía más metidas en el tema, ¿verdad? Pero yo lo que veo es como, nos criaron chiquitos en cuerpos de adultos, ¿verdad? O sea, como que, ¿cómo voy a yo regular mis emociones? Digamos, ¿cómo yo voy a aprender a regular mi enojo si a mí mi mamá me pegaba? ¿Verdad? O por ejemplo, ¿cómo yo puedo decirle a alguien exprese si a uno chiquitito, ¿verdad? Y aquí entran también hasta roles de género. A uno le dicen, no llore, no tenga miedo, no esté triste. Porque también yo creo que, ¿verdad? Para el adulto, y yo creo que aquí es donde hay que como que hacer un shift en la forma en la que lo vemos y de verdad concentrarnos en el proceso de esa persona, pero también entender que también hay un adulto detrás, también con su contexto, también con su conocimiento, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando trabajo con papás decirles, ¿verdad? Cuando a veces nos sentimos mal, como, ay, hubiera hecho esto, o ay, ¿verdad? Uno hace en ese momento con la información que uno tiene y lo que sabe en ese momento. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay un adulto en ese momento que cree que la forma es pegando, o cree que la forma es, o se angustia cuando ve a alguien, al chiquito triste, ¿verdad? Y dice, no, mi amor, tranquilo, no llore, o tenga esto para que no se sienta triste, o tenga, ¿verdad? También hay que entender, porque yo creo que, ¿verdad? Por alguna razón también es como es, y empatizar con eso, como decís vos, y decir, bueno, así fue, ¿verdad? O nos gritaron, o usaron otros métodos, o, ¿verdad? Pero Sí, digamos, como que ya el daño está hecho, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada más que ir a terapia. Pero, y sí, obviamente, uno no se va a poner ahí a culpar a los papás, ¿verdad? Como es que usted, no, ¿verdad? Como pero que hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro, por eso, Claro. o sea, a eso voy, ¿verdad? Como que uno no se va a poner a decir, bueno, es que mi mamá que me pegaba o mi papá que bla, bla, y no, ¿verdad? O sea, ellos probablemente usaron las estrategias de crianza que usaron en ellos. Sí. Y ahí para atrás, ¿verdad? Y entonces mi abuela usó las estrategias de crianza en mi mamá que usaron en ella. Y bueno, ¿verdad? Nos podemos ir hasta los 1600. Pero entonces, obviamente es tener esa, ¿verdad? Esa comprensión, ese entendimiento, poder, ¿verdad? Como, bueno, dentro de lo que se pueda perdonar o dejar ir, etcétera. Exacto. Y sí, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel ya personal de uno. Y creo que muchas veces, ¿verdad? Tal vez a veces como pacientes podemos caer mucho en es que mi mamá o es que mi papá, ¿verdad? Y como que no, ¿verdad? Como que quieren cambiar a la otra persona. Que decime vos si esto a vos te pasa en consulta. O sea, yo me acuerdo que yo tenía una profesora, yo no trabajo con población infantil, pero que decía, o sea, yo con población infantil trabajé 1 año y dije, nunca más. Porque llegaban con el chiquito o la chiquita y eran como, estamos hartos, o sea, no aguantamos más los berrinches, solucione. Y esta profe lo que decía mucho era como, cuando nos poníamos a ver, era un mal manejo de límites por parte de los papás, era un mal manejo de enseñarle a regular las emociones, ¿verdad? Bla, 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 bla. Y cuando ella llegaba y hablaba con los papás y les decía, bueno, vean, ¿verdad? O sea, la buena noticia es que hay arreglo, la mala noticia es que son ustedes los que se tienen que arreglar. Los maes eran como, no, jamás, o sea, no, el problema lo tiene este chiquito, ¿verdad? Y entonces ahí vemos como, o sea, es como un ciclo demasiado vicioso, ¿verdad? Es frustrante. A ver, a mí me encanta, o sea, trabajar con estas poblaciones es definitivamente mi pasión. Pero sí a veces uno siente que es como nadar un poco contracorriente, porque pasa mucho eso. O sea, a mí sí me gusta trabajar de forma, ¿verdad?, lo más abierta posible, interdisciplinaria, cuando uno está trabajando con personas, ¿verdad?, sobre todo si son más pequeñitos, con adolescentes tal vez a veces no se meten tanto los papás, pero por ejemplo a veces y a veces sí es importante que se metan los papás, pero digamos a veces cuando son más pequeños,
hay que hablar con escuela y hay que meter a la escuela y si hay que meter a los abuelos, también a los abuelos y, ¿verdad? La comunidad, hay que meter a la comunidad y a veces tengo sesiones periódicas, ¿verdad? Entre mis sesiones con niños, niñas muy pequeñitas, con papás. A veces solo trabajo con papás. Cuando los niños son muy pequeñitos, solo trabajo con papás porque mucho es, ¿verdad? Entender todas estas cosas, este nuevo, todo lo que nos dice la ciencia, ¿verdad? De cómo aprendemos, de temas de crianza, por ejemplo, eso que dijiste de pegar, ¿verdad? El tema de castigos. Bueno, nosotros crecimos mucho con una crianza donde se disciplinaba con castigo-consecuencia, ¿verdad? Me castigan, me quitan. Hoy también los papás hacen mucho como, se portó mal, le quitó el iPad. No tiene nada que ver con que se portara mal, ¿verdad? No tiene, claro, le encanta el iPad, entonces si a mí me quitan el iPad y yo sé que me encanta, me voy a tratar todo lo que pueda de portarme bien para que no me la quiten, ¿verdad? Pero estamos perdiendo un poco como el aprendizaje significativo, ¿verdad? Que es lo que queremos hacer en la crianza. Y no es perfecto, ¿verdad? Nos equivocamos demasiado. A veces, por ejemplo, cuando estamos volviendo al tema de la regulación emocional, si estamos trabajando, por ejemplo, no sé, frustración, ¿verdad? Una persona, no sé, muy perfeccionista y frustrarse. Bueno, hay que tener, de nuevo como dijimos del laboratorio, hay que tener muchas oportunidades donde esa persona se vaya a frustrar, pero que lo pueda hacer de forma segura, ¿verdad? Con nuestro apoyo, con nuestras guías. Al principio nosotros, por ejemplo, es súper importante cuando, por ejemplo, en regulación, cuando estamos bravísimos, el tema de corregulación, ¿verdad? Y eso no es que le corresponda, pero es más fácil cuando es, por ejemplo, una figura segura de apego. Entonces, si llega mi mamá y yo estoy bravísima y yo comparto mi calma, ¿verdad? Yo le voy a ir dando herramientas a esa persona para que el día de mañana, cuando se sienta así, pueda lograr esa calma sin necesariamente que sea compartida. Sí. Pero es como un proceso de como transición, que al principio necesitamos todas estas figuras y como que el playground, digamos, a mí me gusta pensarlo así, es la infancia y la adolescencia. Y todavía la adolescencia mucho, ¿verdad? A veces la adolescencia es todo un tema porque pensamos que, ¿verdad? Que pereza el adolescente o que cansado porque es... Y es un momento y también hasta desarrollo neurológico clave porque hay mucha necesidad ahí, hay mucho que está pasando ahí. Sí. Y a veces nos tomamos también, ¿verdad? El adulto como personal. Cuando un adolescente dice, te odio esto, no me importa nada. Entonces uno debería, ¿verdad? Como escuchar, le importa demasiado, me necesita un montón, ¿verdad? Pero igual, por patrones tal vez más anticuados de crianza, como que es más fácil, ¿verdad? No meterme o dejarlo o castigar o, ¿verdad? Caemos o tomárselo también, personal. como él me odia, entonces va a sufrir la mamá. Y no, y es de nuevo como hacer este shift de mindset de está aprendiendo y necesita todavía muchas de mis herramientas y estrategias de adulto para aprender, ¿verdad? A ser un adulto con más salud mental. Total. ¿Qué es lo que pasa después? Que cuando ya somos adultos también, o estar enfrentándonos a esa niñez y adolescencia, a veces también es como un espejo de que, también hay muchas cosas mías, ¿verdad? De mamá o de papá o de adulto, que también, que eso me refleja. Como, ¿verdad? Quiero enseñarle a regular el enojo, y yo no puedo, ¿verdad? O, la ansiedad, y yo soy súper ansiosa. O, ¿verdad? Como que quiero que no se asuste de probar cosas nuevas, pero es la mamá más perfeccionista. Exacto. Que... etcétera, ¿verdad? Eso pasa montones. También es un momento como, ¿verdad? Cuando nos encontramos con diferentes personas a lo largo de la vida que lo que hacen en nuestra salud mental es un espejo. Qué bonito desde, de nuevo, esa conciencia, decir, ok, ¿qué significa esto en mí? ¿Qué me está enseñando de mí? ¿Verdad? ¿Qué puedo trabajar yo? Porque de nuevo volvemos a lo mismo, no puedo cambiar el papá que me tocó, la mamá que me tocó, la historia que me tocó, el primo, ¿verdad? Hay otras cosas que ya sí empezamos a escoger, pero desde esa conciencia, si estamos pensando como en esta torre, ¿verdad? Podemos quitar piecitas y poner nuevas. Y prueba y error, esta piecita no me sirvió, la quito. Sí. ¿Verdad? Sí, y vos sabes que, digamos, así como agarrando en el aire algo que dijiste como... Yo sí me atrevería a decir que sí. La verdad es que a los papás sí les corresponde ser las figuras. O sea, es que sí les corresponde, ¿me entendés? O sea, quisiste traer a alguien al mundo, ¿verdad? Aunque tal vez no fue adrede, ¿verdad? Te toca. O sea, es como de ya, te tocó. O sea, buckle up. Y tenés la opción, o sea, puedes hacerlo
no es mal, pero digamos, puedes hacerlo, ¿verdad? Puedes no estar presente, puedes no estar, porque también ahí entra, ¿verdad? Un tema de qué es lo que hace o qué nos ayuda en esa relación. No necesariamente es una persona, ¿verdad? A veces los chiquitos hoy en día que tienen de todo, no significa que yo tenga cosas lindísimas, es para una persona más valioso a nivel de desarrollo socioemocional que mi papá pase tiempo conmigo, que mi mamá esté conmigo, que compartamos, que me hablen. Yo hablo mucho, por ejemplo, de crear con los papás, de establecer canales de comunicación, ¿verdad? Si yo llego y le pregunto a mi hijo el día de mañana, como cuando se metió en problemas, hey, quiero ayudarte, ¿verdad? Pero nunca estuve, nunca le ayudé, nunca abrí esos canales de comunicación, a decir, no, o sea, Exacto. ¿verdad? ¿Para qué me va a ayudar? O Sí, no vos no confío. sos esa persona para mí, ¿verdad? Porque digamos, Exacto. nunca la has sido. Y sí, totalmente, ¿verdad? Como que creo que eso también es otra cosa que ya en población adulta también llega mucho a consulta. Es como, tengo un resentimiento súper grande con mi mamá o con mi papá o con ambos, pero siempre me dicen, pero a mí nunca me faltó nada. Ajá. O sea, yo siempre tuve comida, siempre, ¿verdad? Como que materiales para el colegio los tenía, lo que yo he necesitado me lo han dado, si yo necesito almuerzo, ¿verdad? Ahí hay. O sea, como que a nivel fisiológico es como no Exacto. me ha faltado nada. Y ahí es donde yo tal vez como que trato de psicoeducarlos un poquito con esto que vos y yo estamos hablando, ¿verdad? Como sí, o sea, pero es que los humanos, ¿verdad? No somos como una mata, o sea, sol, agua y nitrógeno en la tierra no es como que, listo, ya estamos en todas, o sea, Sí, necesitamos que también haya una presencia emocional y como decís vos, sí, para un exacto. chiquito al final va a ser mucho más importante poder sentirse seguro emocionalmente con su mamá si le dan el último iPad o el último Apple Watch, o sea, como que eso también es otro tema, pero bueno, no nos vamos a ir por ahí, pero Sí. bueno, ajá, ¿verdad? Como que, y yo creo que eso es algo que como generación, ojalá podamos como entender, ¿verdad? Que si eventualmente las personas que nos están escuchando quieren ser papás o quieren ser mamás, es una responsabilidad, o sea, es casi que una Afectiva. obligación, Sí, ¿verdad? Como bretearse a uno mismo, sí, porque vos vas a ser como el modelo a seguir de esa sí. personita, de cómo va a regular sus emociones, cómo se va a afrontar a la vida, qué estrategias va a tener, inclusive, ¿verdad? Como cuál va a ser el diálogo interno que va a desarrollar, porque esto es otra cosa, ¿verdad? O Sí. sea, como que, ojo que así lo... tengo una paciente, ¿verdad? Que es súper, 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 pero así, hiper, mega crítica de ella misma, ¿verdad? Y aquí estoy cambiando un montón de detalles. Entonces, porque también tengo muchísimos pacientes, o sea, como que de verdad mucha gente llega a consulta ya con esto. De las primeras cosas que me cuenta es que, bueno, ¿verdad? Como que quiere arreglar su relación con su mamá porque la mamá es hiper, ultra, mega crítica de ella misma, ¿verdad? O sea, como que se ve en el espejo y se critica, dice que nunca le sale nada bien, ¿verdad? Y es como súper, ¿verdad? Con esto. Y un día, como en una sesión, me dice como, Ale, pero es que yo no entiendo, o sea, ¿por qué yo soy tan crítica? Y yo, de verdad no se te ocurre. Ajá. Así como algo No de lo lo que me ves. has contado, como que no se te ocurre. No Obviamente haces al la final, relación ahí. exacto, no, o sea, como que verdad, y al final ella me dijo como, ok, sí, tiene demasiado sentido, ¿verdad? Es algo que yo aprendí en mi casa Claro. y ya ella es una adulta hecha y derecha, ¿verdad? O sea, la mamá ya es una señora de la tercera edad, o sea, ella ya es súper mega ultra adulta, pero tiene esto que lo jala desde que está chiquitita porque lo Sí, aprendió en la casa, sí, entonces... Yo creo como que tal vez minimizamos el impacto y sí. creo que las generaciones anteriores no sé, pero muchas personas veían o ven o vieron el tener hijos como, ay, qué chiva, ¿verdad? Como tener un mini yo y como, ay, como casi que como tener una mascotita. Sí. Y minimizaron como realmente, tal vez por ignorancia, ¿verdad? Por falta de información, Sí. el impacto tan grande que tiene un papá o una mamá El en el desarrollo. desarrollo de una persona, de un niño o una niña que eventualmente va a ser un adulto. Y todos los problemas que puede significar el que no haya, digamos, una preparación
que como vos decís, nunca va a ser perfecto, ¿verdad? O sea, aunque yo aprenda a regular mis emociones, van a haber momentos en donde me va a ganar el enojo, o la ansiedad, o la tristeza. Pero el hecho de que yo sea capaz de poder como modelarle a mi hijo o a mi hija esas estrategias, de verdad, o sea, ese planché de concreto, como dijimos, de no tiene precio, ¿verdad? Es como de los recursos más rajados que le podemos dejar a nuestros hijos o hijas si decidimos tenerlos. Sí, es como estar como saludable emocionalmente uno, porque al fin y al cabo lo que vas a hacer es modelar, o sea, si vas a traer una persona al mundo, ¿verdad? Vas a ser su persona. Entonces también que nosotros estemos trabajados, que estemos en contacto con nuestras emociones, que tengamos también nuestras herramientas, que sepamos también cuáles son las cosas que a nosotros nos afectan, cómo, o sea, que estemos nosotros como, ¿verdad? Bien preparados emocionalmente, que nosotros siempre lo vemos como a la parte física, ¿verdad? Como, sí, yo estoy bien y yo esto y yo, pero no vemos que, ¿verdad? Que todo esto también es súper importante. Y ahora que dijiste ese comentario, ¿verdad? Lo volvemos a traer otra vez a ese puro principio, ¿verdad? Esas necesidades, que el chiquito no le va a importar que le cambien ¿verdad? El último modelo del iPhone, es más importante esa seguridad afectiva, ¿verdad? Esa persona que está ahí para mí siempre. Eso, al final, no es como que una cosa sea necesariamente más importante que la otra, pero sí está ahí y sí es clave. Y la infancia y la adolescencia son los momentos de nuevo para practicarlo. Yo creo que es oportunidad, o sea, yo lo veo mucho así como qué bonito, y por eso a mí me encanta trabajar esta población, porque es oportunidad. O sea, hay tanto aquí donde, ¿verdad? Que nos enfrenta, que podemos empezar a hacer, que cambiamos, que, ¿verdad? Y al final van a ser personas adultas diferentes, ¿verdad? Ojalá una generación de personas adultas. A nosotros se nos dice mucho como, ¿verdad? Generación de cristal y que todo duele y que todo, ¿verdad? Pero también es la gente a veces, yo creo que hace las cosas diferente, que va a criar desde un lugar diferente, que va, ¿verdad? Es la gente que se necesita también, y estos cambios como para que se haga de cierta forma como una revolución, como en términos de crianza, como que sean, ¿verdad? Pero a veces sí se siente mucho como nadar contra corriente, porque todavía... Sí, son otras generaciones. No, y todavía, por ejemplo, el otro día sacaron un artículo que van a volver a usar como castigo físico en las escuelas, como para, ¿verdad? Entonces hay cosas que siguen pasando, que uno dice, vamos como medio bien en algunas cosas y nos vamos a atrasar demasiado. Entonces yo digo, bueno, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esta información que tenemos con respecto a la crianza, que está además muy basada en la neurociencia, ¿verdad? Todo lo que la neurociencia nos está diciendo de cómo aprende el cerebro, que es importante en términos de, por ejemplo, lo del estrés, ¿verdad? De la parte de seguridad. ¿Cómo podemos hacer que toda esta información, ¿verdad? Y de nuevo entra el tema de acceso a salud mental. Si el tema de acceso a salud mental es todo un tema para adultos, ¿verdad? Para niños y niñas también. O sea, ¿cómo hacemos que esto sea importantísimo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esta información le llegue a la gente, le llegue a las familias? ¿Cómo hacemos que la gente empiece a educar con respeto, desde el conocimiento? Y también es vacilón, porque a veces más bien pensamos, yo creo, y tal vez las generaciones de antes, que entonces ahora es otra cosa. Entonces, que si yo no educo, por ejemplo, de la forma que lo hacíamos antes, con más castigo, con más tradicional, entonces más bien hemos caído como en un libertinaje, que la gente haga lo que quiera, que los chicos hacen. Y no debe ser, ¿verdad? Es súper importante, pero no nos informamos bien de cómo se hace, porque no significa, bueno, le voy a pegar, pero no significa haga lo que quiera. Exacto. ¿Verdad? Entonces ahí es como ahí encontrar el... Y yo creo que, bueno, qué risa que mencionas esto, porque de hecho mi exnovio decía como, yo sí o sí le voy a pegar a mis hijos. Sí, mucha gente todavía cree que esa es la forma. Y yo, dicho, no voy a tener hijos con usted. Bueno, por ahora ya no estamos juntos. No, mentira, pero sí, ¿verdad? Pensábamos súper diferente con eso. Sí. En eso, o sea, como que... Sí. Y a mí me volaba la cabeza que alguien todavía pensara que pegarle a los chiquitos es una manera como te voy a decir por de qué. criar. Porque funciona. Porque funciona. Que es lo mismo con el tema, digamos, de castigos o premios. Porque estamos instaurando en la persona un sentido de miedo. Entonces, por ejemplo, si vos
si yo te voy a pegar, por lo mismo del iPad, si yo me voy a portar bien para que no me quiten el iPad, ¿verdad? Si yo voy a hacer algo bueno para que no me peguen porque me da pavor, voy a hacer todo lo que pueda para no hacerlo. Y además a veces está un pecadito porque a veces trato todo lo que puedo para que no me peguen, pero va en contra de mi naturaleza. Entonces a veces no puedo. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno de déficit de atención o hiperactividad y digamos que son características específicas de cómo funciona el cerebro de una persona, ¿verdad? Es como, soy como soy, ¿verdad? Entonces si yo tengo que quedarme quieta y si no me quedo quieta, me pegan y no puedo quedarme quieta porque mi condición de desarrollo específica no me lo permite, no puedo, entonces me van a pegar además, entonces voy a tratar y me pegan, entonces, ¿verdad? Es súper contraproducente. Y súper complejo, porque además todas las interpretaciones que ya, digamos, un niño más grandecito puede hacer de que su papá o su mamá le esté pegando tanto, es como, soy malo, no me quieren, la etiqueta. No soy suficiente, ¿verdad? Como... es súper, súper complejo, o sea, es súper malo. Ahora que decís eso, digamos, de la etiqueta, que el comentario que hiciste hace un ratito que estábamos hablando, que quería decir y se me olvidó, del diálogo interno. Ajá. Que ahora pasa mucho y me pasa mucho también en consulta con TCAs, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Que es un tema súper social y mucho de este diálogo y de las cosas que nosotros hemos comprado como certeras, ¿verdad? Que de una forma u otra afectan la relación que tenemos, ¿verdad? O con la comida o con nuestra imagen corporal o mucho también tiene esta raíz desde abajo. Total, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, como un problema o algo que se ve mucho en consulta de adultos, de otra vez a esta pregunta, ¿verdad? Volvemos a circular, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué? Mucho es esto, ¿verdad? Es cómo vamos construyendo, además de nuestra torrecita, escuchando todas como yo digo contaminación, pero no siempre es contaminación social, ¿verdad? Cómo yo entiendo desde un lugar tal vez yo más grande, mira, ¿verdad? Este diálogo me lo he comprado, pero como si fuera mío. Sí. Y viene de acá. Y todavía a veces mi instinto es esta crítica o esta pensamiento o ¿verdad? Y es súper normal porque es entendible, ¿verdad? Uno también tiene que ir desde la empatía. No es mi culpa, no estoy mal, ¿verdad? Es que yo aprendí y tampoco es culpa de nadie más, ¿verdad? Sí. Tampoco es como, esa persona fue o sino que mi constructo y mi mundo me ha llevado a este momento a esto. Y desde la conciencia lo voy a hacer diferente o lo quiero hacer diferente. Y lo puedo, porque eso es súper importante. Así como se aprendió, se puede desaprender. Ajá. Sí, aprendo algo nuevo, digamos, con el tema de aprendizaje es chivísima, porque entonces a mí no es como que se me olvida esto, es que yo enfoco tanto mi energía en esta otra cosa nueva que quiero aprender que termina siendo más grande que este otro aprendizaje que yo tenía antes, ¿verdad? Entonces ya no es importante o ya no siento que soy inútil o que soy mala o que soy, ¿verdad? Porque también entonces empezamos a separar como el valor a mis comportamientos. Yo soy una buena persona que me equivoqué. O yo soy una, ¿verdad? Pero eso es puro aprendizaje, ¿verdad? Entonces, y tiene toda esta raíz. A mí me gusta así, como verlo como un playground o como un laboratorio. Es el momento donde podemos poner en práctica con apoyos y guía segura, ¿verdad? Como no es nada más como, bueno, haga lo que quiera, equivóquese, sino, ok, te equivocaste, ok, ¿qué necesitas? ¿O cómo te ayudo? ¿O qué? ¿Verdad? Es como un juego al fin y al cabo, ¿verdad? De que termina siendo la vida. Exacto. ¿Verdad? Exacto, sí. Y eso que decía, digamos, como justo antes, cuando estabas mencionando lo de que pegar funciona, por la razón, ¿verdad? Que funciona. Yo creo que cambia mucho la perspectiva cuando uno entiende que el castigo no genera aprendizaje. No, exacto, no es significativo. Exacto, o sea, genera como así, causa-efecto, o sea, como que si yo estripo el botón me sale comida, es lo mismo, ¿verdad? O sea, como que si yo me pongo a correr adentro de la casa me van a pegar, entonces tengo miedo, entonces no lo voy a hacer, pero no es como que se genera, como decís vos, un aprendizaje significativo de como, ok, entiendo, y entonces me vuelvo como yo, dueño o dueña, como niño, de ese aprendizaje y entonces lo puedo aplicar. Y cuando uno entiende eso, a ver, digamos,
yo me acuerdo cuando lo vi en la U, yo como, mae, o sea, qué estupidez que ya tenemos esta información hace años y sigamos con el tema de pegar o sigamos con el sistema educativo como está estructurado, ¿verdad? Como que, pero bueno, una vez que entendemos esto, ¿verdad? Como que es como también otro clic, ¿verdad? Como, ok, de verdad, ¿para qué voy a perder mi tiempo pegando o castigando, ¿verdad? Como a la antigua, cuando realmente no estoy como o sea, no estoy haciendo nada constructivo. Sí, no es valioso, no termina siendo más valioso. Lo que voy a hacer es, ¿verdad? Valoramos también, y esto es un problema como social, valoramos mucho el producto, ¿verdad? Valoramos mucho como el resultado, una nota, ¿verdad? Que me saqué esta nota, o logré tal comportamiento, o inhibí este otro, y no tanto el proceso que lleva, ¿verdad? Que es de aprendizaje, llegar a eso, ¿verdad? Más valioso el esfuerzo que hice, lo que intenté, ¿verdad? Al final no, sí, la persona puede solo ver la nota, pero yo sé todo lo que estuvo atrás para llegar ahí, ¿verdad? Y también con la parte emocional, yo les digo a mis pacientes cuando llegan a consulta, como especialmente los que vienen con los adolescentes que llegan solitos, digamos, como que no es como que necesariamente los obligan. Los chiquititos los llevan, ¿verdad? Y todo bien, pero digamos los adolescentes que ya están con mucho más conscientes y van porque sienten que lo necesitan, yo siempre les digo, esto es lo más valiente, ¿verdad? Es un trabajo súper valiente porque es el trabajo que hacemos de aprendizaje y de autoconocimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Y al final si hacemos o no hacemos, o nos portamos asá, o nos portamos no sé cómo, o eso no es lo importante, que curiosamente seguimos pensando que sí, ¿verdad? Que me saqué la nota, que me quedé quieto, que hice lo bueno, que hice caso, que no se trata de eso, es todo lo que está atrás, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué me estoy, verdad? Yo también siempre digo, comunicación, comportamiento es comunicación. ¿Qué me está tratando de decir esa persona con ese comportamiento? ¿Y cuál es mi lectura, cuál es la lectura que hago como adulto de leer ese comportamiento, de entender? No, tampoco siempre sabemos, muchas veces no sabemos, ¿verdad? Y eso también se vale, ¿verdad? También ahí nos perdonamos mucho como adultos y como papás, no importa, pero no es castigando que vamos a evitar, porque nuevo no es el producto, es qué está pasando dentro de ese proceso de esa persona, y ahí es donde trabajamos. Y ahí es lindísimo trabajar, ¿verdad? Pero sí hay que estar muy dispuesto. Total, eso te iba a decir, ¿verdad? Porque sí, totalmente de acuerdo con vos, es de requete ultra mega valientes lanzarse al camino del autoconocimiento, porque, o sea, llegan momentos en donde es muy doloroso, ¿verdad? Enfrentarse, sobre todo cuando uno ya es adulto, ¿verdad? Enfrentarse a cosas que uno dice como, y mae, o sea, esto me duele mucho más de lo que pensé, ¿verdad? Como que yo a veces como que molesto a mis pacientes y les digo como sí, o sea, estamos llegando como a esa puerta del sótano ultra secreta en donde está como lo más todos los monstruos oscuro. Y las basuras que no quieres abrir, ¿verdad? Pero solamente como enfrentándolo, ¿verdad? Podemos como cambiar esas cosas. Y como muchas veces es tanto el dolor que no, ¿verdad? Muchas personas nada más no se atreven o no se sienten en capacidad de enfrentar ese dolor, o es demasiado el dolor, ¿verdad? Y esto, a ver, lo saco a relucir porque obviamente viene de la infancia, ¿verdad? O sea, son cosas que vienen mucho de la infancia. Que también tan importante el tema de trabajarlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en infancia y adolescencia, digamos, a veces es muy doloroso y nosotros de adultos como que, ¿verdad? Y ponemos como la tapita, no lo abro. Pero en trabajo con niñez y adolescencia hay muchas técnicas para externalizar esas cosas. Entonces, por ejemplo, muchas veces cosas que nosotros a veces decimos, qué raro, ¿verdad? Porque ¿qué tendría una persona, un chiquito o una chiquita que sentirse mal, o por qué sentirse ansioso, o por qué, ¿verdad? Pero si nosotros volviéramos a poner el enfoque en esos momentos en la vida, ¿verdad? Posiblemente no necesariamente llegaríamos a adultos con eso tan dolido, tan reprimido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el juego es la forma, sino por excelencia, que tenemos para externalizar nuestro mundo interno. Entonces, muchas veces en consulta a mí, ¿verdad? No, es diferente, digamos, cuando llegan a mí una persona pequeñita, ¿verdad? Un adolescente puede ser más como una terapia de adultos donde nos sentamos a conversar.
Los niños no necesariamente, ¿verdad? No No. me van a llegar a contar, mira, tuve un problema, a Con veces mi sí, mamá. a veces sí, a veces sí, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces ahí es también como la lectura que hacemos como adultos de... y también de ahí la relación segura, ¿verdad? Porque si se sienten cómodos en el consultorio y hay una seguridad afectiva, ¿verdad? Yo externalizo mi mundo y a veces en ese mundo de juego enseño esas cosas que son dolorosas o que no me gustan o que me cuestan, que son súper valiosas igual en esas etapas, ¿verdad? No es que más, pero puede ser un momento también muy crucial para trabajarlo, para resolver. Sí. A veces hasta entre la misma forma, ¿verdad? No necesariamente, a veces en el mismo juego buscamos resolver o buscamos cuáles son estas estrategias de afrontamiento o cómo buscamos expresar o cómo buscamos, ¿verdad? Entonces es muy bonito porque es una etapa donde hay mucho por hacer. O sea, yo creo que es de verdad y estamos hablando mucho de niñez, pero en adolescencia también. O sea, hay mucho que sacar, hay mucho que resolver, hay mucho que conocer de uno mismo, hay mucho, ¿verdad?, que ver para tener una salud mental más sana. Exacto, ¿verdad? Totalmente. Sí, o sea, como que podemos aprovechar durante la niñez y la adolescencia ir como limpiando la casa. Exacto. Te digo yo, también, ¿verdad? Como que ir sacando la basura que tal vez se ha, ¿verdad?, venido acumulando. Exacto. Pero bueno, si no tuvimos la oportunidad durante el crecimiento ¿verdad? Igual se puede hacer. Siempre. ¿Verdad? Nada más puede ser un poquito más doloroso, puede ser un poquito más largo, más tedioso, más, ¿verdad? Como que un poquito más intenso. Sí. Y de fijo sí se va a durar un poco más, ¿verdad? Ese nuevo aprendizaje. Pero bueno, que se puede, ¿verdad? Sí. Y yo creo que vale la pena. Y hay muchas cosas también que podemos hacer desde estas etapas. Por ejemplo, como yo trabajo mucho con mis pacientes, como escuchar o como ser más sensible a todas estas necesidades y a las cosas que nos están pasando, para que no sea cuando el cuerpo nos grita o cuando ya, ¿verdad? Yo a veces digo que el cuerpo siempre nos empieza como a dar un montón de señalitas, ¿verdad? O nos como que nos dice suavecito un montón de veces, mira, ponle atención a esto, o mira esta cosa, o mira esto otro, y nosotros no escuchamos eso, escuchamos el cuerpo cuando ya nos grita, cuando ya me dio el ataque de pánico, cuando ya tengo un TCA, cuando ya algo pasó, y no todas estas señalitas que por lo general se van dando en todos estos momentos de la vida. Y si ya llegamos al punto en donde estamos adultos, todo bien, no importa, de nuevo desde esta conciencia nos devolvemos y empezamos a cambiar esos pedacitos de la torre que queremos ir cambiando, que nos generan malestar para sentirnos, ¿verdad?, mejor. Sí, y eso que decís es súper cierto. Lo que pasa es que lastimosamente, en mi experiencia ¿verdad?, como psicóloga, o sea, a veces llegan y es como, ¿verdad? No sé, tal vez están con una depresión mayor, ¿verdad? Marca acme, o sea, ¿verdad? Súper fuerte. Y bueno, y como que me empieza, o sea, ¿verdad? Empezamos a conversar, etcétera, ok, ¿qué ha pasado? Y empezamos como a investigar un poquito y a mí me empiezan a decir un montón de cosas que yo soy como, ok, señal de alarma, o sea, ¿verdad? Como que, y yo les pregunto, ¿hace cuánto tenés esto? Toda la vida. Después, O ¿hace cuánto te sentís tan culpable por tal y tal cosa? No, desde que tengo 15 años. Entonces, volvemos a lo mismo. Es que es como este ciclo vicioso, ¿verdad? Exacto. Que es como muchas personas andan viviendo la vida deprimidas o muy ansiosas o con una desregulación emocional terrible, pero no lo saben. Exacto. O sea, no lo saben porque no saben, o sea, piensan que así se vive la vida. Piensan que esa es su personalidad. Y también por eso este trabajo es tan como preventivo de cierta forma. El ¿verdad? tuyo, sí, total. El trabajo con esta población, digamos, porque mucho de lo que yo hago, pues sí, ¿verdad? Si hacemos muchas intervenciones y si hay, ¿verdad?, cosas que tenemos que trabajar como ya, ¿verdad? Porque ya hay una depresión o ya hay un trastorno o ya, pero mucho es ir aprendiendo todas estas herramientas en el camino. Mucho es psicoeducación. Mucho es aprender, digamos, yo que estudié neuro, ¿verdad? Como qué es lo que pasa en nuestro cerebro, qué es este órgano tan curioso que hace que yo, de todo, ¿verdad? ¿Qué es? Y cuando yo me comporto de una forma u otra, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Cómo se ve? ¿Por qué es diferente en mí que en otra persona? Entonces es muy preventivo. Y eso es muy bonito, digamos, y a la gente que nos está viendo o que, ¿verdad?, o que está escuchando,
¿Qué me dice eso de mí, de la gente que tengo cerca? ¿Qué puedo hacer, verdad? Entendiendo que los cimientos de la salud mental se construyen en estas etapas, ¿verdad? Exacto. Y por qué eso es importante y qué significa eso para las futuras generaciones, para lo que yo quiero hacer hasta en mi trabajo, ¿verdad? Este ripple effect, cuáles son las repercusiones de saber y entender esto en mi vida, independientemente del momento en el que esté, para mí mismo, para mis relaciones, para mi trabajo, ¿verdad? Si en algún momento yo quiero traer a alguien al mundo y, ¿verdad? La responsabilidad que me toca de papá, mamá, ¿verdad? Pero es como ¿qué significa esto para mí? Y de ahí hay mucho que podemos hacer. Totalmente. Y qué lindo como lo resumiste y como lo cerraste, porque sí, o sea, como que creo que las personas que nos están viendo, estoy segurísima que durante el episodio van a ser como 1000 veces. Eso soy. A mí me pasó. Sí, porque creo que esto es algo que uno no se habla y dos, genera mucha validación porque es como, ok, o sea, ¿verdad? No sé, pienso en alguien que tal vez, no sé, ¿verdad? No sé, creció en un ambiente sumamente familiar, sumamente demandante, sumamente perfeccionista. Entonces ahora como adulto o adulta tiene una intolerancia a la frustración inexistente, ¿verdad? Y entonces por eso ya sea, es súper como workaholic, entonces pasa breteando todo el día, o se enoja demasiado y no sabe regular sus emociones, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es como, o sea, yo me lo imagino como este caminito, ¿verdad? Como A, B, igual a C. Exacto. Entonces yo creo que no solamente es a nivel tal vez lo pensamos mucho como a nivel mío, sino es a nivel de cómo yo me desenvuelvo en mis ambientes, en brete, en relaciones, con amistades, con mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo entonces suena súper loco, ¿verdad? Pero es la realidad, o sea, cómo tal vez muchas carencias en la infancia o muchas ausencias que yo tuve en la infancia, de la nada se súper expresan en la manera en la que soy con mi jefe, o mi jefa, o mi brete. Exactamente. ¿Verdad? Sí, en la que dijiste exacto, en la forma en la que me desenvuelvo en mi vida, en todos sus ambientes. Exacto. Sí. Sí, y cómo podemos, uno, echar para nuestro saco para uno mejorar, y dos, también pues echar para nuestro saco si ya tenemos bebés, si queremos tener bebés, o si por A por B tenemos el sobrinito, el primito, lo que sea, ¿verdad? Como decís vos, ese ripple effect, o sea, podemos hacer esa diferencia, ¿verdad? Podemos abordarlo de otro lugar. Siempre. Sí. Hay mucho y podríamos hablar, yo creo que cada uno de estos temas todavía más, pero en general yo creo que eso es como como la esencia. Sí, no, y súper interesante, demasiado interesante. A mí este tema me fascina, me encanta, el tema del apego. También creo que podríamos hacer como un episodio de solo apego, porque yo creo que es algo que también genera como mucha comprensión propia, ¿verdad? Mucho autoconocimiento y... Porque es la forma en la que nos relacionamos con los demás a lo largo de la vida. Exacto. Sí, y da como mucha, no sé, yo siento que como que es como ese conocimiento que me une a mis conductas y como a por qué pienso como pienso, actúo como actúo, me siento como siento en diferentes lugares de mi vida, ¿verdad? Y es como, ok, tengo un apego súper ansioso, súper desorganizado, súper evitativo, lo que sea, ¿verdad? Pero como que... eso lo dejaremos para otro episodio. Así que 1000 gracias por compartir con nosotros. No, gracias a vos. Interesantísimo. Estoy segura que vas a ayudar a un montón de personas que escucharon esto. Sí, 1000 gracias por compartir. Gracias por tenerme. Yo feliz de conversar con vos. Buenísimo. Y 1000 gracias a todos ustedes por escuchar otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo. Ya saben que si tienen anécdotas que nos quieran compartir, comentarios que nos quieran dejar, lo pueden hacer ya sea en los comentarios del video de YouTube, en los Reels o escribiéndonos directamente a María Laura o a mí. Y bueno, si esto es un episodio, si este es un podcast que les genera valor, que han aprendido, que realmente disfrutan, los invito y las invito a apoyarnos, ya sea de manera gratuita, dándole like, comentando, dándole guardar, que es como un super like, compartiéndolo en sus historias, en sus grupos de WhatsApp y de Instagram, o si quieren ir un paso más allá y apoyarnos de manera monetaria, pueden siempre hacerlo a través de Patreon en www.patreon.com/nopasanadaoficial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.